Desde hace décadas ha existido un cierto recelo hacia las muñecas de porcelana, un elemento decorativo que sobre todo en el pasado era un objeto de lujo, dado su elevado precio. Pero con el paso de los años y con el paso de las décadas, estas particulares y frías muñecas se han visto envueltas en leyendas y mitos de todo tipo que han causado el miedo a aquellos que las contemplan. Hoy vamos a visitar en Antequera a la que ya es apodada como la Anabel española. Bienvenidos a Málaga Misteriosa. Les habla José Manuel Frías. Comenzamos. Desde hace muchos años, siempre que visito el municipio de Antequera, me acerco a su museo. Es un enclave donde uno puede disfrutar de la prehistoria, de la historia, del arte sacro y también de las pinturas y esculturas de muchos artistas locales. Pero una de las últimas veces que visité este museo me llevé una sorpresa, quizá movido por eso que conocemos como la intuición y que es algo que se va alimentando con el paso del tiempo. Pero entré en la sala del pintor José María Fernández. Tengo que reconocer que hasta ese momento apenas sabía nada de este artista tan importante y me fui tropezando con elementos que llamaron mucho mi atención. Al principio, adentrándome en esta sala, veo justo a un lado, dentro de una vitrina, una muñeca japonesa. Muñeca que había visto al menos en un par de ocasiones más, pero justo en este momento me fijé en su rostro, me fijé en esos ropajes ahora desvaídos, pero que seguramente en su momento fueron ropajes preciosos, que de alguna forma nos muestran pues ese arte del país nipón, y algo me decía que detrás de esa muñeca, de su rostro, de su gesto, tenía que haber algún tipo de misterio. Seguí paseando por la sala, me encontré con cuadros que representaban a la familia del pintor José María Fernández, incluso también un autorretrato donde aparece José María y donde se ve a un ladito la muñeca. Y esto me pareció bastante raro porque habitualmente cuando un pintor hace un autorretrato suele incluir solamente en él elementos que sean muy importantes dentro de su vida. ¿Por qué estaba también esta muñeca japonesa? Pero lo que más me impresionó es tropezarme con un cuadro en el que estaba representada su hija María Dolores, pintada por José María Fernández y sujetando también a esta famosa muñeca. Famosa ahora, porque hasta hace poco ha sido un elemento desconocido por la gente del entorno. Me fui dando cuenta de que en ese cuadro había cosas que no me cuadraban. La primera de ellas, el rostro de la niña. Estamos hablando de una chiquilla con apenas 8 o 9 años de edad, pero el rostro parecía el rostro de casi de un anciano o de una persona preocupada, de una persona con un gesto demasiado adusto. ¿Por qué representaba su rostro ese rictus cuando en realidad estaba siendo pintada por su padre? Una situación que me imagino que sería cotidiana en la casa de José María. Pero ya no solamente era el rostro, ese rostro de miedo, ese rostro de temor hacia algo que desconocemos, sino también la posición de las manos de la niña sujetando esa muñeca. Los seres humanos, los primates y algunos otros animales que tenemos el dedo pulgar, este dedo retráctil, solemos utilizarlo para sujetar las cosas. Pues parece que en este cuadro todo cambia. Ella tiene a la muñeca sujeta en esta posición y resulta que la mano de abajo parece que solamente la aguanta para que no se caiga al suelo, porque el dedo pulgar está completamente separado. Es como si la niña tuviera algún tipo de reparo hacia la muñeca, como si no quisiera agarrarla y en realidad lo estuviera haciendo simplemente por orden de su padre. Pero en el caso de la mano izquierda es todavía más extraña, porque el dedo pulgar se encuentra entre su mano y entre la muñeca. Cualquier psicólogo nos diría que era una manera de mantener distancia entre la niña y esta muñeca japonesa. Con lo cual entendí que ahí algo raro tendría que existir y directamente desde el museo me acerqué al cementerio. Era una manera de rendir tributo a José María Fernández. Cuando me acerco a su tumba, cuando me acerco a su nicho, me doy cuenta de que aparece su nombre, la fecha de su nacimiento y de su muerte, y justo debajo una franja donde aparece el nombre de su esposa y de sus 4 hijos, y las fechas de sus muertes. Quedé completamente asombrado al descubrir que la fecha de la muerte de José María Fernández era muy posterior a la muerte de todos ellos. A partir de ese momento quise profundizar en la vida de este pintor para saber qué había ocurrido en la existencia de José María Fernández para abocarlo a un final tan triste. Para eso conté con la persona que más sabe sobre la vida de este pintor, que es la profesora Belén Ruiz. Vamos a hablar, Belén, de un hombre con un talento extraordinario,
con un hombre que yo creo que si ahora volviera a la vida, resucitara, yo creo que las instituciones lo encumbrarían, se convertiría, ya lo es, ¿no? Pero se convertiría sobre todo pues en bandera de Málaga, en bandera de Antequera, pero un hombre que parece que en vida se vio relegado a una existencia complicada, una existencia donde la muerte, la miseria lo acompañaban a todos lados. Vamos a empezar un poquito desde el principio. José María nace el 15 de octubre del año 1881 en Antequera. ¿Se sabe de dónde le viene el interés, la vocación por la pintura? Porque yo creo que en su entorno familiar no había pintores, ¿verdad? Yo por lo que tengo investigado, que es posible que salgan nuevas investigaciones, sí, claro. Pero por lo que tengo investigado y por lo que pude investigar en ese momento, yo como te he comentado antes, pues no he continuado después indagando en su figura, pero en lo que tuve presente en ese momento partió de una vocación muy particular, pero que sí que fue muy apoyada, porque desde el principio se le facilitó la formación en la Escuela de Bellas Artes en Málaga y su profesor fue Joaquín Martínez de la Vega. Claro, que no es hay un retrato magnífico, preciosísimo, dedicado por Martínez de la Vega a su querido discípulo y alumno, o sea que lo consideró discípulo y alumno, un retrato muy en la línea de los de Martínez de la Vega, con los ojos entornados y con esa capacidad de representar a las personas queridas, indagando en sus interiores más profundos, pero no obstante un jovencísimo José María Fernández que aparece ahí. Y ya ahí se está viendo, ¿no?, que su vocación fue apoyada. Y ese periplo a nivel personal también le marcó porque, claro, en Barcelona conoce a la que sería luego su esposa, Rosario. Nace allí en Barcelona en 1907 su hijo Emilio, y cuando luego da el salto a Madrid, en 1910 nace José María. Pero fíjate, prácticamente al año siguiente parece que comienzan las desgracias, ¿no? Porque Rosario empieza a mostrar los primeros síntomas de la tuberculosis, que es una enfermedad que este hombre lamentablemente lo ha acompañado toda su vida. Claro, ¿qué supone algo como la tuberculosis para un hombre con una economía tan modesta? Que yo me imagino que lo vapuleó, ¿no? Porque antes, si tú tenías dinero, te ibas a un hospital de tuberculosos donde, hombre, podías vivir un poquito más, con mejor calidad de vida, pero alguien que no tenía dinero es que fallecía en circunstancias lamentables, porque ¿no? dependía mucho, ¿verdad?, de curarte en lugares más sanos, o en lugares más sano, o tener tanto una alimentación específica, potente, para hacer fuerte a las personas que tenían esa enfermedad. No, eran enfermedades que causaban verdaderos estragos. Claro, y sobre todo alguien así, con una economía, como digo, humilde, modesta como él. Y en él, además, es que se cebó, porque es que en cuántas familias vemos que se mueran todos. No, es que no es habitual, ¿no? Y algunos ya mayores. Creo recordar que Emilio habían vuelto del servicio, ¿no? Ya mayores. Efectivamente, ¿no? Y ya mayores, o sea, ir asistiendo a la muerte una tras otra, ¿no? Enfrentarte a eso y incorporarlo al camino de vivir. Hace que ese camino no tenga piedras, tenga verdaderos muros. O sea, ese camino de vivir se convirtió en verdaderos muros. Siguiendo un poco ese recorrido que él hace, luego regresa, como antes habíamos dicho, a Antequera, un pequeño paso creo por Málaga capital, pero regresa en 1912-1913, ya se establece y casi no sale de Antequera, y cuando sale es pequeños viajes a Málaga, y allí es donde nace María Dolores, año 1914. Luego llega 1917 y es el momento trágico en el que fallece su esposa, que además lo deja, como decíamos, con 4 hijos, ¿no? Porque uno de ellos, Leocadio, pues acababa de nacer unos meses atrás, falleció ese mismo año, pero dicen que desde ese momento, desde la muerte de su esposa, y esto es normal, él nunca volvió a ser el mismo, ¿no? Pero la tragedia lo sigue acompañando. De hecho, tenemos que imaginar el dolor de José María cuando se da cuenta de que su hijo Emilio está teniendo los mismos síntomas que ha tenido su esposa, o sea, está viéndose abocado también a fallecer de tuberculosis y termina muriendo en 1925. Y sobre todo, yo que he leído cartas suyas, él se lamentaba mucho de no tener dinero para poder mandarlo a un buen hospital, lo que antes decíamos, ¿no? Nadie podía ayudarlo en ese sentido, porque tú hablabas de familiares, quizás, de vecinos, pero claro, me imagino que nadie tendría la capacidad económica de poder costear algo tan importante, y él se vio atado, ¿no? En cierto Yo creo modo, que ¿no? sí. Cuando te comentaba lo de las ayudas de vecinos y de familias, amigas, y
estoy convencida que le ayudaron, pero, sí, en pequeñas cosas, supongo, claro, no se podía hacer serían mucho las más, cosas ¿verdad? puntuales. Y... Claro. De hecho, hay un pasaje que me parece hasta surrealista, ¿no? Lo estuve viendo en las cartas, la correspondencia que se conserva, y es el momento en el cual, estando su hija María Dolores enferma, ¿no?, al borde ya de la muerte también por esa tuberculosis, a él lo desahucian de la casa en la que se encuentra. Y no lo desahucian porque en sí a la dueña de la vivienda le hiciera una falta perentoria la casa, era porque quería reformarla y venderla más cara. Y no tuvo ningún tipo de piedad, ¿no?, en echar un hombre que, como digo, su hija estaba enferma, requería de tratamientos, no le venía bien un cambio de domicilio en mitad de esa dolencia, y al final lo hacen, ¿no? Y la muchacha además termina falleciendo al poco tiempo. Y él decía algo que me ha parecido curioso, decía que cada vez que retrataba a una muchacha, una chica, era como si se le apareciera a su propia hija, ¿no? Él quedó completamente obsesionado con eso, ¿no? Es que debe ser muy... No sé, imagino que a lo mejor él tuvo 3 varones, aunque uno muy chiquitín, sí, apenas sobrevivió, sí. Pero bueno, vamos a decir que tuvo en vida y que pudo tener esa relación paterno-filial más profunda con 2 varones y con la chica y con la niña. Entonces yo creo que seguramente desarrolló algún tipo, ¿no? Sí. Te estoy hablando un poco desde la lógica, sí, de las relaciones paterno-filiales, claro, ¿no? Sí. Él jamás abandonó a su familia, sí. Te das cuenta, ¿no? Sí, o sea, que siempre claro. Estuvo ahí pendiente y hasta el último momento intentando luchar por ellos y tal. Seguramente la niña, sí. Y además que fíjate que la retrata de una manera un poco distinta, con su muñeco, claro. Sería algo especial para sí. Él, porque en cierto modo también a lo mejor para los padres las niñas recuerdan sí. Más a las madres. Por eso, ¿no? Claro, era un poco la continuidad de la madre que ya no estaba. Claro, y también porque, bueno, en la sociedad del momento, es que lo hemos vivido en nuestras propias familias, sí. En nuestras abuelas y tal. La figura de la niña es la que continúa con sí. La labor doméstica de la casa, claro. con el hogar. Ajá. O sea, las niñas son las que hemos transmitido de sí. Generación en generación. Claro. El hecho de hecho, cuando mueren los padres en una familia, y eso lo hemos vivido todos, las que a veces continúan con la cohesión familiar son las hermanas, sí. las mujeres de la claro. familia, ¿no? Porque eso nos lo han inculcado, porque lo hemos vivido. Entonces seguramente él veía cómo se le iba de las manos también sí. El apoyo de tener una mujer al lado, y para un padre y en sí. esa época debía ser también, ¿no? Ajá. Importante tener en cuenta ese dato. Entonces quizás con la niña tenía esa especial ¿no? Esa especial relación sí. Paterno-filial. Seguro que sí. Y a pesar de ese apoyo no económico siempre, pero sí institucional, en el sentido de que lo daban, lo utilizaban un poco como bandera, ¿no? de la cultura, cuando él fallece en 1947, creo haber leído que fallece rodeado de escasos amigos. ¿Se habían olvidado ya un poquito de él para ese entonces o...? También hablo desde hipótesis, claro. ¿Sabes? No te puedo decir exactamente lo que ocurriera. Sí. Yo creo que al final en la vida te va la amistad, sí. La amistad verdadera, se circunscribe no a multitudes claro. Ni a reconocimientos. Es verdad que él en vida muchos reconocimientos no tuvo, se le hizo alguna exposición puntual, sí. Alguna tal, pero mayores reconocimientos no, pero a lo mejor estuvo cerca quien tenía que estar. Sí, eso sí. Hemos visto cómo la vida del pintor José María Fernández cambió de manera radical a partir del año 1910, cuando estaba establecido en Barcelona y cuando compra o adquiere o le regalan esa muñeca japonesa. Muñeca que fue creada en la fábrica de muñecas Lehmanns, una fábrica ubicada encima de un viejo cementerio de monjas y que además dicen los historiadores que era una fábrica famosa por vender muñecas malditas. Muñecas que traían el malfario a las familias que las adquirían. Pues curiosamente la vida de un hombre que hasta ese momento había sido idílica, la vida de un hombre que venía de una gira por Europa, donde se había codeado con los pintores más importantes, donde había visitado los mejores museos y donde se había puesto delante de obras muy llamativas, que por supuesto supuso un bagaje importante para su trabajo. Es más, en Barcelona conoció a Rosario, que sería después su mujer, con ella se casaría poco tiempo después e incluso nacería su primer hijo. Pues en el momento en el que
compra esta muñeca o, como digo, o la adquiere o alguien se la regala, empieza a entrar en una vorágine de tragedias, de muerte y de problemas económicos. De hecho, desde ese año 1910 se tiene que ir replegando, primero a Madrid, luego a Málaga y finalmente a Antequera, de la que nunca saldría porque no tenía ningún tipo de capacidad económica para poder seguir residiendo fuera. El caso es que hemos visto cómo a partir de ese momento ocurren tragedias económicas, enfermedades, pero sobre todo la tuberculosis, que siempre estuvo presente en la vida de José María Fernández. Tuvo que ver cómo su mujer y sus 4 hijos fueron falleciendo de tuberculosis. Y no lo hicieron en el mismo momento, que todavía podría ser normal, sino a lo largo de los años, algo que no tiene cabida en la estadística. Así que estamos viendo que en torno a José María Fernández, y justo cuando adquiere la muñeca japonesa, empieza todo a ser envuelto en una especie de maldición. Maldición que ha llegado hasta nuestros días. José María Fernández es un pintor no excesivamente conocido, aunque lo merece, pero es curioso cómo en el mes de febrero del año 2020 se decide hacer una exposición para dar a conocer su figura y su arte a todo aquel que quisiera acercarse a ella. Pues es instalarse esa exposición dentro de una sala y pocos días después se produjo el estado de alarma por el COVID y esa exposición tuvo que ser completamente desmantelada. Es más, durante la grabación de uno de los capítulos de Cuarto Milenio dentro del museo, justo en el momento en el que esa muñeca japonesa es extraída de su vitrina por el conservador, se va la luz en todo el edificio, algo que nos dicen que no había pasado en toda la historia de este museo. Así que la maldición parece que continúa hasta nuestros días. Pero ¿por qué ocurren este tipo de cosas? ¿Por qué da la impresión de que a veces al acercarnos a determinados elementos nuestra vida se ve envuelta en una maldición? Nos lo cuenta nuestro compañero Jesús Conde. Maldito. Expresión latina maledictus, participio de la expresión latina male dicere, de lo que podemos deducir, maldecir, decir o desear el mal a alguien o algo. Si algo nos llama la atención de este mundo en el que vivimos, es que existen umbrales que no debemos de cruzar nunca. Lugares que debemos de evitar para no sufrir el mal. Este es el caso de los lugares malditos. Lugares que por historias extrañas, maldiciones, muertes, se convierten por memoria popular en lugares malditos, como lo son casas, cortijos, castillos. Algo así ocurre también con los objetos, con los muebles o incluso con los muñecos. De alguna manera, la psique humana es capaz de transmitir esa energía negativa a esos objetos y pasarle esa energía negativa a la propia persona a la cual llega esos propios objetos malditos. A lo largo de la historia se han reportado numerosos casos extraños de maldiciones, como lo es el caso célebre del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, en el que el egiptólogo y arqueólogo Howard Carter y Lord Carnarvon, quien había financiado las excavaciones de tal descubrimiento de la tumba, pues sufrieron una serie de sucesos extraños. Mismamente desde la propia muerte de Lord Carnarvon, meses después del descubrimiento, el cual falleció por una neumonía que se agravó a partir de una picadura de mosquito que se le infectó y le había provocado una herida, justo, casualmente, donde el faraón Tutankamón tenía también una herida. Meses después, fallecieron hasta 7 personas que estaban relacionadas con el propio descubrimiento de la tumba. Y pasados unos años, fallecieron hasta alrededor de 16 personas que también estaban relacionadas con el descubrimiento. Años más tarde, Howard Carter, el cual pensaba que nada de esto se trataba de una maldición, simplemente del puro azar de la vida, falleció por causas naturales. Pero cuando se pensaba que la maldición había pasado ya desapercibido y ya se había olvidado por la propia memoria popular, entre los años 60 y 70, diferentes directores de museos de diferentes partes del mundo fallecieron cuando diferentes piezas que formaban parte de la propia tumba del faraón Tutankamón llegaban a sus museos para exposiciones temporales. Y es que la historia no nos deja de sorprender. De hecho, si nos vamos al siglo IV a.C., a la antigua Grecia, descubrimos unas figuritas, las figuritas Kolossoi,
o más bien conocidas como las muñecas vudú. Siendo esta una antigua tradición traída del antiguo Egipto, estas figuritas servían para cosas bastante diferentes, desde unir a dos personas en amor hasta desearle el mal a una persona, o incluso defender una casa o un lugar público. Estas figuritas podían estar realizadas en varios tipos de materiales. Se han encontrado figuritas que estaban hechas en barro, en cera o incluso en metal. Y estas figuritas podían variar en cuanto a detalle, podían estar más elaboradas, podían estar menos elaboradas. Pero había un dato muy curioso. Y es que en estas figuritas estaban clavadas una serie de agujas y clavos que podían estar realizadas en bronce o en cobre, y variaban curiosamente entre dos números, entre la utilización del número 13 y la del número 7. Y sí, y es que en la antigua Grecia ya se tomaba al número 13 como un número maldito, puesto que el número 12 se tenía como el número perfecto, el número del equilibrio, y un número más, siendo el número 13, sería un número que se ocuparía del desnivel de esa perfección. Finalmente, se escribía el nombre de la víctima en la figura usando normalmente tinta roja. Pero al parecer había algo mucho más efectivo que la propia tinta roja, y era nada más y nada menos que colocar algún objeto de valor, un mechón de pelo o hasta incluso uñas. Como podemos ver, la historia siempre nos guarda sorpresa. Pero ¿y tú? ¿Crees en las maldiciones? Hemos ahondado en los motivos por los que posiblemente se producen las maldiciones. Maldiciones que parecen haber arrasado con la vida de muchas personas implicadas en ellas. Pero más allá de nuestra muñeca japonesa, ¿qué otros casos se han dado de muñecas o de muñecos que hayan protagonizado pasajes similares? Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel Serón. Historias de muñecos malditos hay muchas, algunas muy conocidas, como puede ser la de la muñeca Annabelle o el muñeco Robert. Pero después hay otras historias no tan conocidas que darían para hacer una buena peli de terror. En Japón también podemos encontrar otra historia un tanto curiosa. La protagoniza la muñeca Okiku. La historia de este juguete se relaciona con una pequeña niña de 3 años llamada Kikuko Suzuki, quien en 1932 contrajo una horrible enfermedad que la obligó a guardar cama durante unos meses. Durante la convalecencia de la niña, su hermano mayor, Eikichi Suzuki, de 17 años de edad, que estaba de viaje, vuelve a casa con un regalo para su querida hermana que estaba enferma. Se trataba de una muñeca de unos 40 centímetros de alto, que tenía el pelo cortado por la altura de los hombros. Sus ojos eran 2 perlas de un negro intenso y su cara era de porcelana blanca. Vestía un kimono tradicional japonés, una auténtica belleza que enamoró a la pequeña. Kikuko no tardó en bautizar a la muñeca con el nombre de Okiku. La pequeña cuidaba a la muñeca como si de una persona se tratase, pero la felicidad duró poco en el hogar de los Suzuki, ya que la salud de Kikuko empezó a empeorar tanto que en enero de 1933 la niña falleció tras pasar 5 meses postrada en su cama, acompañada siempre de su inseparable muñeca. En Japón se tenía la costumbre de incinerar a los difuntos con los objetos que estos más estimaban, pero los padres de Kikuko decidieron no quemar a Okiku y la pusieron en un altar con la ceniza de la pequeña. Con el paso del tiempo, la familia se dio cuenta de algo muy extraño. Aterrados, pudieron ver cómo el pelo de la muñeca había crecido y cambiado de color. Al cabo de una semana, el pelo le llegaba por las rodillas. Los familiares, espantados, decidieron cortarle el pelo, pero al cabo de unos días, este volvió a crecer. No había dudas. Para ellos, el espíritu de Kikuko se encontraba en el interior de la muñeca. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la familia Suzuki emigró de residencia y decidieron dejar a la muñeca con la ceniza de su hija en un lugar seguro. El lugar elegido fue el templo Maninji, donde permanece desde entonces. La historia del muñeco Harold es una auténtica incógnita. Hay muchas versiones sobre el origen del que se considera el muñeco más embrujado de Estados Unidos, pero la que parece ser más real cuenta que sobre el año 2003 fue puesto a la venta en eBay debido a que su propietario quería sacárselo de encima lo más rápido posible. Tras varios meses intentándolo, finalmente consigue vender el muñeco. La nueva propietaria pasaría a ser una amiga de Greg, llamada Katie, que lo compraba con la intención de venderlo por más dinero. Pasaron los días con total normalidad, hasta que empezaron a suceder en la vivienda de esta mujer cosas muy extrañas. Se escuchaban ruidos que no se sabían de dónde provenían, voces, susurros, pasos. Katie, sabiendo de la fama de Harold, en vez de asustarse, cuando ocurría cosas raras, iba a ver si era el muñeco el que lo provocaba
todo, pero las veces que iba a observarlo no veía nada extraño en él. Los fenómenos paranormales empezaron a subir de nivel hasta cierto punto de que la mujer empieza a tener miedo y se piensa seriamente si vender rápidamente a Harold, pero finalmente decide quedárselo durante un año más, porque según ella era imposible que Harold fuera el causante de todos estos acontecimientos. Ese último año, Katie empieza a poner anuncios en eBay sobre Harold, pero no para venderlo, sino para informar sobre su convivencia con él, y son bastante llamativos. El primer mensaje que subió decía lo siguiente: puedo asegurar que cuando compré a Harold no me encontraba en mi residencia actual, sino que me encontraba en Irlanda, pero a mi llegada Harold ya estaba en mis manos. Puedo asegurar que este muñeco no está poseído, pero sí tiene algo bastante extraño. Desde que lo tengo me han sucedido cosas bastante espeluznantes y extrañas, pero no creo que sean producidas por este muñeco. Al tiempo de este mensaje vuelve a escribir otro que decía lo siguiente: aún sigo en poder de Harold, pero quiero restaurarlo y venderlo en unas condiciones óptimas para poder sacar algo más de dinero por él. Tengo que decir que a pesar de creer que este muñeco no está maldito, desde que lo tengo han ocurrido cosas muy extrañas en mi familia. 2 de mis amigos que pudieron ver el muñeco en persona han muerto en extrañas circunstancias y aparentemente aterrados, con unos 6 meses de diferencia entre las muertes. Me estaban pasando cosas que se escapaban de mi control, por lo que decidí envolver a Harold en una manta y guardarlo en el sótano. Desde que guardé a Harold en el sótano no ha vuelto a suceder nada más. He de decir que los amigos de ella a los que nos hemos referido antes no habían tenido nunca problemas graves de salud, y fue al ver al muñeco en persona cuando a uno de ellos, deportista experimentado, comenzó a ponerse enfermo hasta tal punto de que sus padres tuvieron que llevarlo al médico, donde le detectaron un cáncer de pulmón que finalmente se llevó su vida por delante. Su otro amigo vio a Harold antes de irse de viaje y tras llegar a su destino cayó rodando por unas inmensas escaleras y nada se pudo hacer por él. ¿Fue todo esto producido por Harold o fue simplemente una casualidad del destino? La propietaria, temiendo también por su vida, decidió venderlo y hoy día Harold está en manos de unos profesionales que mantienen a raya a la entidad maligna que alberga su interior. El día que visites la ciudad de Antequera, tienes una parada fija en su museo, donde esta curiosa muñeca de porcelana japonesa te espera. No te preocupes, que está detrás de una vitrina y no podrás llevarte el malfario contigo. Nos vemos en una próxima edición de Málaga Misteriosa. Un fuerte abrazo, amigos.